Leucemia. La leucemia es una enfermedad de la sangre en la que la médula ósea produce glóbulos blancos anómalos, denominados células blásticas leucémicas o células de leucemia. Estas células se dividen reproduciéndose a sí mismas, lo que genera una proliferación neoplásica de células alteradas que no mueren cuando envejecen o se dañan, por lo que se acumulan y van desplazando a las células normales. Esta disminución de células sana puede ocasionar dificultades en el transporte del oxígeno a los tejidos, en la curación de las infecciones o en el control de las hemorragias. Existen dos formas de clasificar las leucemias en función de la rapidez con la que se produce y empeora la enfermedad. Estas se clasifican en leucemias agudas y leucemias crónicas. Las leucemias agudas se producen con rapidez y el número de células leucémicas aumenta rápidamente, es decir, prácticamente todas las células que se producen son inmaduras. En las leucemias crónicas, las células leucémicas se producen lentamente y son mejor toleradas. Al principio, estas se comportan casi como células normales y a veces el primer signo de enfermedad puede ser el hallazgo de células anormales en un análisis de sangre rutinario. Si no se tratan las células leucémicas, acaban desplazando a las células normales. En función a las células afectadas se clasifican en leucemias mieloides y leucemias linfoides. Las primeras atacan a las células mieloides y las segundas a las células linfoides. Tipos de leucemias. Los tipos más comunes de leucemia son: leucemia mieloide aguda. Esta afecta a células mieloides y se desarrolla con rapidez. Se presenta generalmente en personas a partir de los 65 años. Puede afectar, aunque en menor proporción, a niños y adolescentes. Entre sus síntomas se encuentran el cansancio, pérdida de apetito y de peso, fiebre y sudores nocturnos. Leucemia mieloide crónica. Afecta a las células mieloides y al principio se desarrolla con lentitud. Más de la mitad de los pacientes tienen entre 65 años o más y solo afecta a un pequeño porcentaje de niños y adolescentes. Sus síntomas son debilidad, sudoración profusa sin razón aparente y, al igual que en el caso anterior, fiebre y pérdida de peso y apetito. Leucemia linfoblástica aguda. Afecta a las células linfoides y se desarrolla con rapidez. Se presenta fundamentalmente en niños y adolescentes. Entre sus síntomas se encuentran sensación de mareo o aturdimiento, debilidad y cansancio, dificultades respiratorias, infecciones recurrentes, formación de moretones fácilmente, fiebre y sangrado frecuente o grave en nariz o encías. Leucemia linfocítica crónica. Afecta a las células linfoides y se desarrolla con lentitud. La mayoría de los pacientes tienen más de 65 años. Esta enfermedad casi nunca afecta a niños o adolescentes. Sus síntomas, además de algunas de las manifestaciones ya descritas, como la debilidad, el cansancio, la pérdida de peso, fiebre o los sudores nocturnos, este tipo de leucemia provoca un agrandamiento de los ganglios linfáticos y dolor o sensación de hinchazón estomacal. Otros síntomas generales son dolor en los huesos, como resultado de la multiplicación de las células leucémicas en el sistema óseo, o la aparición de anemia, cuyas características son palidez, cansancio y poca tolerancia al ejercicio, fruto de la disminución de los glóbulos rojos. A consecuencia de la enfermedad, también se produce una bajada en el número de glóbulos blancos, situación que repercute en las defensas del enfermo frente a las infecciones. La reducción del número de plaquetas que conlleva la leucemia provoca asimismo la aparición de manchas en la piel y hemorragias esporádicas. Las más comunes son a través de nariz, boca o recto, y las más graves son las que pueden producirse en el cerebro a raíz de una caída grave del número de plaquetas. Causas. En la mayor parte de los casos de leucemia no se puede establecer una causa identificable y no hay un componente hereditario significativo. Existen, sin embargo, una serie de factores de riesgo. Historia previa de tratamiento para otros cánceres. Haber recibido quimioterapia o radioterapia puede provocar una alteración o daño celular que derive en lo que se conoce como una leucemia secundaria. Padecer un trastorno genético.
Enfermedades como el síndrome de Down incrementan la posibilidad de una persona de padecer leucemia. Exposición a agentes tóxicos. El contacto con determinados agentes tóxicos, ya que sean ambientales, profesionales o asociados a hábitos como el tabaquismo, aumenta el riesgo de leucemia. Historia familiar. En casos minoritarios, tener antecedentes familiares de leucemia puede ser un factor de riesgo. Prevención. Hasta la fecha no se conoce ninguna forma de prevenir la leucemia. Los expertos aconsejan llevar una vida saludable y sin hábitos tóxicos. Recomendaciones válidas también para la prevención de otras enfermedades oncológicas y que ayudarían además a afrontar en mejores condiciones el tratamiento que requiere este tipo de cáncer en el caso de que llegue a desarrollarse.